Hoy vamos a comenzar. Tenía idea de que hablemos de 2 o 3 cosas. En un principio vamos a comenzar con una cosa muy importante. Si queréis juntar un poquillo más, estáis muy lejos. Bueno, sabéis que ahora se está tramitando en el Parlamento el proyecto de ley para los planes privados de pensiones de empleo o empresa. Pues bien, resulta que se está tramitando con carácter de urgencia, por lo que se ve con esa cuestión, los trámites son mucho más rápidos y desde los movimientos pensionistas, distintos movimientos pensionistas que nos unificamos a nivel del Estado, hemos hecho una valoración y habíamos coincidido en rechazarlo por los motivos que ya habíamos hablado aquí en otras reuniones. Y estamos haciendo una campaña de información sobre el motivo del rechazo. Y era una petición a los grupos parlamentarios, a todos, al gobierno, que lo retire porque no entendemos la necesidad de esos planes de pensiones. Porque, como dijimos, ese mismo dinero que se va a destinar a esos planes de pensiones y que no va a entrar en las cuentas de la Seguridad Social, si estuviera en las cuentas de la Seguridad Social tenía un carácter más justo, más solidario y además tendría las mismas prestaciones o más. Está demostrado que tendría las mismas prestaciones o más y daría más solvencia al sistema público de pensiones y a las cuentas de la Seguridad Social. Pues bien, hemos hecho un comunicado de rechazo. Se iba a dar a conocer en una rueda de prensa, pero resulta que los trámites parlamentarios han acelerado mucho y este jueves pasado se votó en el Parlamento una enmienda a la totalidad pidiendo ese rechazo, ese mismo rechazo que nosotros decíamos. Este jueves pasado, una enmienda que presentaba el diputado del Bloque Nacionalista Galego. Ahora hablaremos si acaso de la enmienda, pero yo os quería leer los motivos por los que todos los movimientos pensionistas nos hemos de acuerdo en pedir la retirada de ese proyecto de ley. El comunicado que hemos elaborado conjuntamente. Comienzo a leer. Por la retirada del proyecto de ley para el fomento de los planes de pensiones de empleo. Un proyecto que empobrece las pensiones públicas y abre la puerta a su privatización. Valoración conjunta de plataformas y movimientos pensionistas de los diferentes pueblos y comunidades del Estado. Estaba fechado en el 23 de marzo. Lo tenemos fechado hace unos días, 23 de marzo. El pasado 22 de febrero, el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo que ha pasado a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Se pretende una extensión más amplia que la actual de estos planes privados complementarios de pensiones, impulsada pero no avalada desde la Administración del Estado y a través de la negociación colectiva sectorial, cuya gestión se entregará posteriormente a entidades financieras, aseguradoras privadas y a los mismos agentes sociales que firmarán los convenios colectivos y que formarán parte también de la Comisión de Control. Para ello contempla que entre toda la ciudadanía hemos de costear su puesta en marcha con aportaciones iniciales públicas, incrementando las desgravaciones fiscales y con descuento a las empresas en las cotizaciones a la Seguridad Social de hasta 400 euros anuales. Esta medida supondrá debilitar nuestro sistema público de pensiones, de reparto y de solidaridad intergeneracional e interterritorial, que garantiza unas prestaciones mínimas para todas las personas trabajadoras y supone un elemento de equilibrio de las desigualdades sociales en los años de la jubilación. Se entregará una parte de las aportaciones sociales
a un sistema privado individualista de capitalización que cubrirá solo a las personas que en su vida laboral han podido hacer aportaciones y dejará fuera a amplias capas de población más desfavorecidas, con empleos más precarizados o en sectores más empobrecidos. Especialmente a las mujeres afectaría esto. Los planes de empleo empresas que hay funcionando desde hace años han demostrado una gran incertidumbre y su escasa rentabilidad por estar sometidos a los vaivenes de los mercados financieros en los que se invierten. De ahí el estancamiento en su suscripción en los últimos años. Sin embargo, se nos vende el atractivo de que se conseguirá un complemento a la pensión pública, ocultando que al descontar de la base de cotización las aportaciones que se hagan a estos planes de empleo, la pensión pública será menor en el momento de calcularla para su jubilación. Se ha demostrado que el sistema público de pensiones es sostenible siempre que no se le cargue con gastos impropios que no le corresponde soportar. Pero este proyecto de ley pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público al disminuir sus ingresos, reduciendo las cotizaciones. Los supuestos beneficios de la previsión social complementaria que se pretende impulsar estos planes tienen en el sistema público de pensiones muchas más garantías, y los recursos públicos que se van a destinar a impulsar estos fondos de pensiones estarían mejor empleados en reforzar y mejorar el sistema público de reparto, consiguiendo resultados socialmente más justos. Estos planes de pensiones de empleo, que no garantizan la recuperación de la inversión y aún menos su rentabilidad, supondrán el inicio de la privatización del sistema público de pensiones, debilitándolo y poniéndolo en peligro, beneficiando únicamente a las grandes entidades financieras privadas que verán aumentar el negocio en miles de millones de euros. Un proyecto de ley de esta importancia no debe ser tramitado con carácter de urgencia, ya que requiere un debate social más amplio, donde se cuente la verdad a la ciudadanía, sin amenazas, sin chantajes, sin urgencias parlamentarias. Después de la nefasta reforma de pensiones del pasado diciembre de 2021, con el engaño del IPC medio, que ya ha supuesto un severo empobrecimiento de las pensiones y amenaza con nuevos graves recortes, el actual gobierno, con los ministros Escrivá y Calviño a la cabeza, pretende convertir el derecho a las pensiones dignas, según el artículo 50 de la Constitución, en un negocio privado. Por todo ello exigimos al Gobierno la retirada del proyecto de ley y a los partidos políticos con representación parlamentaria que soliciten al Gobierno la retirada del citado proyecto de ley, o en caso contrario que no la apoyen para que no pueda ser implementado. Lo firman Asociación de Jubilados Mayores de 40 años, JUBI 40, COESPE, Movimiento de Pensiones de Euskadi, Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas, Movimiento Gallego en Defensa de las Pensiones Públicas, MODEPEN, Unidad COESPE, Plataforma de Pensionistas de Badajoz, Móstoles. Bueno, este es el comunicado. Se dio a conocer a la prensa. Como digo, los tiempos y los plazos casi nos han atropellado y va muy rápido. El jueves se votó en el Parlamento la retirada. Lo solicitaba un diputado del Bloque Nacionalista Galego, y la verdad es que la votación no salió nada de bien. No salió nada de bien porque la mayoría de los grupos parlamentarios apoyaron que se siguiera tramitando como proyecto de ley y solo votaron en contra. El resultado fue 310 votos a favor de que siguiera tramitándose el proyecto de ley y 25 votos en contra. Votaron a favor PSOE, el gobierno PSOE y Unidas Podemos, Partido Popular, Vox, Ciudadanos, PDV, PDK, y votaron en contra el Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana, Bildu, Más País, CUP y Compromís. Bueno, ¿en qué situación estamos ahora? Pues estamos que esto se va a seguir tramitando. La primera parte, que era la fundamental, la que va al tronco, la que indica y la que dice que no entendemos la necesidad
Que no entendemos la necesidad de estos planes de pensiones que no vienen a mejorar en ningún aspecto, la situación que tenemos actual, la situación que tienen los pensionistas actual, simplemente beneficiarán, eso sí, beneficiarán la arca de aseguradoras privadas, entidades financieras, grandes fondos de inversión que serían los que a partir de su entrada en vigor comenzarían a suscribir esos planes de pensiones privados y comenzarían a recibir una parte del dinero que tendría que ir a las cuentas de la Seguridad Social y comenzarían a establecer y hacer su negocio, el negocio que siempre, a negocio que se dedican, inversiones en un sitio y en otro, intentando obtener rentabilidad. Ya hemos hablado por activa y por pasiva que en los últimos años las rentabilidades de estos planes privados de empresas o los individuales, los privados individuales o privados de empresas, en los últimos 10-12 años las rentabilidades están siendo escasas cuando no haya habido planes que han perdido rentabilidad. Otros muchos, con la escasez de la rentabilidad, se la ha llevado prácticamente esa entidad gestora con las comisiones que cobra por gestionar el fondo. Pues bien, ahora, en el debate en el que estamos ahora mismo, la petición tiene que ser, ya no vale la retirada, se va a tramitar, pero la petición tiene que ser a los grupos parlamentarios que voten en contra, que no entendemos la situación, que no entendemos la necesidad. Fijaros que un sindicato, en Euskadi hay dos sindicatos nacionalistas, aparte de los sindicatos tradicionales y mayoritarios, comisiones, UGT, CGT, en fin, el resto de sindicatos. Hay dos sindicatos nacionalistas, el ASTV y LAB. Pues el sindicato LAB, precisamente en este debate, recientemente, el sindicato LAB formaba parte de la Comisión de Control y Gestión de los planes de pensiones de empresas que se constituyeron allí, fomentados desde, lo hemos comentado muchas veces, desde la misma administración, desde el mismo gobierno vasco. Pues han hecho un análisis después de 20 años, dice, y analizan que eso no ha traído beneficio y que lo único que ha traído es debilitar el sistema público de pensiones. Y han decidido que se van a salir de esos planes de empresa. Es bueno fijarse donde ya existe precedentes, donde ya existen experiencias y ver cómo están funcionando. La experiencia y lo que cuentan ellos es que no les ha funcionado bien y que no merece la pena. ¿Por qué nos vamos a meter nosotros en estos planes? ¿Por qué van a meter a toda la ciudadanía y a todo el sistema en el Estado español en estos planes? Si, como ya hemos dicho, en el mismo sistema público de pensiones tendrían mejores rentabilidades y más justas. La única explicación es, como siempre, el interés por hacer negocio, la codicia de quien no renuncia a hacer negocio con las cuestiones públicas, y resulta que el sistema público de pensiones hasta ahora es un sistema aparte, público, donde no le han podido meter mano las empresas privadas, la gran banca, las grandes entidades financieras. Y por eso tantos ataques, y en eso consiste el ataque, pero ojo, solo su rentabilidad, que no nos convenzan de que nadie va a obtener mejores rentabilidades. Como hemos dicho muchas veces, esos planes se suscribirán, si se suscriben, en empresas tras la negociación colectiva, y se harán aportaciones a esos planes. Las aportaciones que se hagan a esos planes, tanto por la parte del empresarial como por la parte del trabajador, esas no cotizan, no entran dentro de la base de cotización. Esas aportaciones no cotizan, debilitando los ingresos del sistema. Pero ojo, tampoco benefician, que no se haga idea, tampoco benefician al que lo suscribe, porque luego su base reguladora de pensión se la van a calcular faltándole esa parte que se ha destinado, esa parte. Entonces dice, mira, os tengo un complemento
o tengo una pensión complementaria de 100 euros todos los meses a la hora de mi jubilación. Claro, pero si esas aportaciones de la empresa y tuya se hubieran hecho al sistema público, hubiera obtenido a lo mejor más de esos 100 euros. Y sin embargo, estamos debilitando el sistema público de la seguridad social para atender el carácter de reparto y solidario que tiene y ha tenido siempre, dejándolo en manos de una capitalización individual, privada, a la que tendrá acceso el que pueda aportar y la empresa que pueda aportar. Y sabemos que hay sectores muy precarizados, de trabajo muy precarios, donde si es difícil ya llegar a final de mes, cuando menos quitar una parte del sueldo para destinarlo a un plan de pensiones privado. Pues bien, esa es la situación ahora. La cuestión no se termina aquí. Tomaremos más medidas, más movilizaciones. Las organizaciones firmantes hemos quedado emplazados a seguirnos reuniendo y ver cómo enfocamos las peticiones y las movilizaciones para concienciar a la ciudadanía de lo negativo de estos sistemas, y enlazando con estas cuestiones de la debilitación del sistema público de pensiones, yo quería hablar enlazándolo con lo que hablamos el lunes pasado y con el problema que tenemos generado fundamentalmente por las consecuencias de la guerra de Ucrania, problema de precios disparados y los intereses, que ya lo hablábamos el lunes pasado y lo queremos ligar, los intereses en que las altas cotas y los encarecimientos de combustible, de energía y del resto de productos para toda la ciudadanía no se trasladen, el problema de que no se traslade, la intención de no trasladarlo a subidas salariales, y nos meten miedo con las subidas salariales, pero es que incluso hay un run run de que no se traslade a la subida de pensiones, debilitando, como decimos, lo público y pidiendo bajada de impuestos para los que menos impuestos ya pagan. Para los que menos impuestos ya pagan, bajada de impuestos. Y el resto de la ciudadanía, la mayoría de la ciudadanía, que va a haber mermado su poder adquisitivo, que va a haber mermado su capacidad para llegar a fin de mes en muchos casos, que no lo trasladen a subidas salariales. Va en la misma medida que estábamos hablando, debilitar lo público, trasladarlo a manos privadas, debilitar lo público con impuestos, y como el traslado sería en negociaciones colectivas, fijaros que el año pasado, hay datos del año pasado. El año pasado en las negociaciones colectivas, el IPC, ¿os acordáis? Que acabó en el 6,4, ¿no? Nosotros las pensiones hicieron esa cuestión de subirlas con el IPC medio, con lo que subieron el 2,5 y decíamos que perdíamos ya en pensiones poder adquisitivo de un 3%. Pues bien, en los convenios colectivos de media tenían una pérdida incluso superior, porque con ese 6,5, perdón, de subida del IPC, los convenios colectivos del año pasado subieron de media entre un 1,5 y un 2%, andan por ahí entre un 1,5 y un 2% los convenios colectivos. La mayoría de la clase trabajadora tuvo una pérdida ya el año pasado de poder adquisitivo muy grande. Por supuesto, lo que están esperando este año no tener la misma y esperar la negociación del convenio colectivo para cuando mínimo mantener su poder adquisitivo. ¿Cómo se mantiene? Con el IPC. Pues ya está ahí el run run del pacto de renta para que la crisis la paguen siempre los mismos, trabajadores y pensionistas. Y que le rebajemos los impuestos a los más grandes, a los que el año pasado obtuvieron la energética
un 47% más de beneficio que en el 2020. Las empresas eléctricas, a esas que no se le toque, dando hacia arriba de los precios que nos afectan a todo el mundo. Pues bien, que eso no se traslade al resto de la gente. De esas dos cosas quería yo que reflexionáramos hoy. Aparte también, habéis visto, hemos empezado un pelín más tarde porque estamos rellenando lo que dimos el lunes pasado de la inscripción, la solicitud de inscripción en la Asociación para Defensa del Sistema Público de Pensiones que se ha formado, que hemos formado, en la cual hemos pedido la colaboración a todo el mundo. Hay que hacer la hoja de inscripción, es una cuota baja, es una cuota de 1 euro al mes, y si se paga anualmente, se pagan 10 euros al año y ya tiene la cuota del año completo pagado. Hemos estado rellenando las inscripciones y nos hemos quedado con ellas para darle curso y eso. El que quiera, lo mismo, el que tenga la solicitud ya rellena, si quiere darnos la solicitud para que la escaneemos todas y la mandemos a la asociación a Sevilla y le demos curso, bien. Si quiere hacernos alguna pregunta porque tenga duda de cómo enviar la cuota, que dijimos que había 3 métodos, que era bien por transferencia, que conviene usarla si su banco no le cobra dinero por hacer la transferencia, en caso contrario no, bien por Bizum o bien por una plataforma de pago que se llama Timi. Si quieren consultarnos, estamos a su disposición y estamos para consultar. Pues bien, yo quería que hablemos de esas dos cuestiones, del peligro del proyecto de ley. Ya decía, nuestra petición va a ir en ese sentido. Nuestra petición va a ir a los grupos parlamentarios que ahora en la tramitación parlamentaria eliminen todo lo nocivo que puedan, pero es que voten en contra cuando vuelva. Ahora va al Senado. El periodo de enmienda finaliza ya mismo, el 30 de este mes. Se envía al Senado, en el Senado le realizan enmiendas y vuelve al Congreso de los Diputados para su último debate y aprobación. Nuestra petición es que eliminen todos los aspectos nocivos. Pero nuestra petición final es que no tendemos la necesidad de la creación de estos planes de pensiones privados y que se retiren y que voten, y para eso vamos a tener, y ya tenemos contacto con muchos grupos parlamentarios. Nosotros, por ejemplo, en el Movimiento Andaluz de Pensiones, el miércoles pasado tuvimos una reunión con la responsable de Más País Andalucía, a la que le hicimos esa petición. Vemos que Más País se ha votado por la retirada. Nos dijo que se iban a poner en contacto con los diputados que tienen en Madrid, porque en Andalucía no tienen representación, y que le iban a transmitir nuestra petición. Va a seguir esa campaña, vamos a seguir con esa campaña de convencimiento a los grupos parlamentarios. Y en última cuestión, y como último caso, por ejemplo, la petición sería que hagan a los sindicatos, que hagan lo mismo que ha hecho el sindicato LA, que no negocien, porque en su mano está también no negociar en un convenio colectivo que una parte de la subida o que una parte del salario que van a cobrar todos los trabajadores, que no negocien que vaya a un plan de pensiones privadas, que negocien mejoras directas para sus trabajadores, pero que no lo negocien para un plan de pensión privado, que también tienen responsabilidad, y va a ser nuestra petición también. En ese sentido, vamos a seguir, la cuestión está abierta, las negociaciones, o sea, la tramitación en el Parlamento sigue abierta, y nuestra presión, nuestros contactos con los grupos parlamentarios van a seguir, y nuestras movilizaciones iremos informando si decimos o decidimos alguna movilización. ¿De acuerdo? Y la otra cuestión, que no sé si es sabio darle el traslado del momento en el que estamos tan delicados, que no se traduzca las consecuencias económicas de la guerra. Por cierto, se me ha olvidado decir que muchas veces somos tan fríos. Quien más está padeciendo las cuestiones de la guerra y las consecuencias de la guerra, las consecuencias directas, es el pueblo ucraniano, que está allí, eso sí que están padeciendo. Pero vemos que está afectando a todo el mundo, y estábamos analizando las consecuencias económicas de la guerra. Que no se traduzca
en que salgan otra vez unos cuantos más ricos y una sociedad más desigual, dejando a la mayoría y al resto cada vez más empobrecidos, pensionistas y trabajadores. Bueno, pues, si queréis intervenir, hablamos un poco sobre, como lo dicho como siempre, sobre estos dos temas o sobre el que queramos. Juan, déjale antes. Buenos días. Yo creo que es importante que se vaya por todas las ventanas que sea posible en contra de la tramitación que se está haciendo en el Parlamento. Nuestra organización, por ser de ámbito andaluz, autonómico, estaría bien que concitara a la prensa, hiciera y buscara un encuentro público con la instancia de UGT y de comisiones obreras. Son las dos organizaciones que han puesto encima de la mesa y que han negociado prácticamente con el gobierno los acuerdos sociales y han entrado ahí, que el proceso que estamos discutiendo ahora lo están defendiendo. Entonces, aparte de instar a las dos entidades, a los dos sindicatos en el ámbito confederal, hacerlo también en cada uno de los sitios para que la sociedad sepa exactamente por dónde va el proceso de deterioro de lo público. Ese es nuestro ámbito y desde luego hacer un comunicado hasta octavillas de calle diciéndole a la gente por dónde está. Porque el peligro, ese es uno solamente de los peligros que tenemos. Inmediatamente está el pacto de renta y está absolutamente todo. Porque todo va en la misma dirección. Estamos hablando aquí precisamente en la misma guerra. La misma guerra siempre, aparte de los más perjudicados, que son siempre las familias que sufren en Ucrania, vemos también que ni son todas las familias. Se han hecho un pacto directo con el gobierno reaccionario de Polonia y allí a la salida de los ucranianos por la frontera polaca hay un estigma y una separación de aquellas personas que vienen sufriendo los mismos daños pero que no tienen la piel tan clara. Resulta también que la OTAN, dirigida directamente por Estados Unidos, viene poniendo allí toda la carne en el asador. El señor Biden es allí donde está yendo frecuentemente para apoyar, porque lo que hay aquí no es una guerra estrictamente entre Rusia y Polonia, es un problema de juego del ajedrez en el mundo en el que Estados Unidos, a través de la OTAN, que ya estaba muerta, quiere ganar la partida. Somos todos piezas en ese tablero de ajedrez. Tenemos que darnos cuenta y siempre de todo ese ajedrez todos perdemos. Toda la gente es débil, toda la ciudadanía del mundo. Es eso una cuestión importante y desde luego el pacto de renta, que desgraciadamente ahora cuando tocaba precisamente hacer la subida de impuestos, tienen exactamente lo contrario. Ahora se recuerda perfectamente que estamos en un momento en que el PSOE en Andalucía rompió el pacto que tenía con Izquierda Unida cuando tenía que cumplir la parte onerosa para el capital que tenía. En eso estamos y probablemente veamos qué viene, si no impondrán, porque hay mucho en juego, un pacto entre el PSOE y el PP. En eso está y esa es la realidad que nos toca para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros nietos. Porque esta es una jugada del ajedrez que va a dejar acogotado por mucho tiempo todo lo público y todo el sistema de supuesto pacto social que habíamos conseguido hasta ahora. Una cosa
déjale a Pepe, pero es que una cosa nada más que se me ha olvidado. ¿Os acordáis que en una asamblea cuando comenzamos a debatir sobre los planes estos privados de empresa, planes de pensiones privados de empresa, se hizo la propuesta de que, como no entendíamos la ventaja que alguien del gobierno que lo propone, no entendíamos que PSOE y Unidas Podemos propusieran eso, que nos explicara, viniera y nos lo explicara. Bueno, decir que ya hemos hecho las gestiones, hemos entrado en contacto con el secretario general del PSOE de aquí de Linares, le hemos dicho que queríamos a ver si podía traer a alguien a explicar los planes de pensiones privadas, a debatir con nosotros sobre por qué se ponen en marcha, por qué se quieren poner en marcha. Ya hemos hecho las gestiones, nos ha dicho que sí, que va a hacer las gestiones, que va a ver si puede venir alguien que sepa de eso, o bien parlamentario, o bien alguien del departamento económico. Estamos en eso, estamos esperando que nos den contestación. Era solo eso, se me había olvidado. Pepe. Buenos días. Simplemente dar una serie de claves que espero que nos ayuden a entender un poco la que nos está cayendo. Primer capítulo, crisis de 2008. Todo el sistema bancario financiero se va a tomar viento, el Estado apoya y la historia acaba con una modificación de la Constitución a espaldas de la población, sin referéndum ni nada, en la que de alguna manera se limitan los endeudamientos del Estado y concretamente en todo lo que supone beneficio social. Primer capítulo. Segundo capítulo, COVID. Llega la pandemia y segunda oleada de terror, porque ya todo el mundo, primero se nos confina en nuestras casas, empieza la gente a morir en los hospitales y en las residencias sin control ninguno y se crea una psicosis entre la población que todavía dura, aunque ya decían los expertos que ya se puede dejar de hablar de pandemia, pero aquí estamos todos como el jinete enmascarado, ¿no? Tercer capítulo y último por ahora, la invasión de Ucrania. Nueva ola de terror, nuevo miedo de la gente a la falta de suministro, miedo de la gente a la subida descontrolada de la energía. Todo esto ha creado un clima en el cual la sociedad se ha derechizado. Y hay que decirlo así, la sociedad se ha derechizado a base de todos estos golpes que se le han ido dando por buena una teoría que tuvo el creador del liberalismo económico, diciendo que para cambiar radicalmente a una sociedad, lo primero que había que hacer era aterrorizarla. Pues eso es lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque por una parte, el estado del bienestar está dando su última boqueada. Aquí en España todavía no nos hemos dado cuenta porque mantenemos una sanidad pública, una enseñanza pública, pero ya nos empezamos a dar cuenta porque ya se están metiendo con el tema de las pensiones. Y es Europa la que da las instrucciones. Europa nos obligó a controlar el déficit público, Europa nos obligó a cambiar el sistema de pensiones y Europa nos va a obligar ahora a cambiar los presupuestos, la filosofía de los presupuestos, primando la cuestión armamentística por encima de todas las demás. Hace 15 días hubo en Madrid dos manifestaciones, una por el campo de los agricultores, no, de los terratenientes, pero que fue apoyada por miles y decenas de miles de personas, y yo veía la fotografía del Paseo del Prado
y las comparaba con las fotografías de cuando nosotros nos manifestamos allí de toda España por las pensiones, y la diferencia era abismal. Pero es que simultáneamente a esta convocatoria se planteó otra por parte de la ONG y algunos sindicatos y partidos para protestar, para reaccionar ante la invasión de Ucrania. Bueno, pues la presencia de gente fue ridícula, ridícula. ¿Qué pasa? Pues que el miedo está forzando a la gente a tomar posiciones muy a la derecha. Vox, en las últimas elecciones en las que participó, se llevó 6 millones y pico de votos. Eso está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que Europa ya se ha olvidado de la Segunda Guerra Mundial, que fue la que impulsó el estado del bienestar para de alguna manera reconstruir Europa. Ya Europa está reconstruida, ya vivimos muy bien y ya no piensa en el estado de bienestar, sino piensa en la Comunidad Europea como comunidad de comercio, como mercado común. Entonces busca que el dinero se mueva y por eso quiere privatizarlo todo. Y como ya digo, empezando por las pensiones, privatizar las pensiones. Ya cuando entramos en la Comunidad Europea, pues nos dijeron que el Estado no podía ser el dueño de los combustibles, que había que dejar que otras empresas entraran aquí, que no se podía tener un monopolio. Entonces quitaron la sociedad estatal de combustibles, el tema de la electricidad, etcétera. Y este es el camino. Este es el camino. Y con esto es con lo que estamos luchando. No con una cuestión de partidos que unos que no. Europa, como ya dije la última vez que estuve aquí, que es la que nos lleva del brazo derecho, está continuamente presionando. Ildefonso, pero sí un pequeño matiz a tus últimas palabras, ¿no? Yo creo que podemos caer en un error si echamos toda la culpa a Europa, ¿eh? Y yo soy de los que estoy de acuerdo que estar en Europa, estar en un ámbito superior, en el espacio del mundo donde hay más democracia, más libertades, donde se vigila todas esas cosas, yo creo que es una cosa positiva. Si no estuviéramos en Europa estaríamos igual, porque nos estaría gobernando la derecha con el mismo sentido. El problema es que en Europa la correlación de fuerzas que hay en Europa es la correlación de fuerzas que hay en el resto de países. Es más, incluso por puntualizar un poco diría que en Alemania, por ejemplo, ha ganado la socialdemocracia en las últimas elecciones, es decir, ha habido una especie de acercamiento hacia la izquierda. Por lo tanto, yo lo que solo es la puntualización es no carguemos las puntas, no carguemos las tintas en Europa, porque sería muy volver atrás el que ganara el espíritu que quien nos fastidia es Europa. No, quien nos fastidia son los empresarios de aquí, los bancos de aquí, las eléctricas de aquí. Esos son los que fastidian. Los que fastidian a los trabajadores, aunque ellos luego van a protestar al Ministerio de Transportes, son los contratos que han hecho donde no han previsto, o sea, donde los contratos están hechos, por ejemplo, en función de los kilómetros y del peso. Y no han tenido en cuenta poner en el contrato si había incremento de los combustibles. Y resulta, como se ha producido ese incremento bestial, efectivamente empiezan a tener pérdidas. Y en vez de reclamar la renegociación de esos contratos con las grandes empresas, pues van a la calle general no sé qué, a protestar al gobierno. Nada más que eso. Vale. ¿Alguien más? Simplemente aclararle una cosa a José Valentín. Yo no estoy en contra de Europa. ¡Qué barbaridad! Yo simplemente constato que nuestra pertenencia a Europa no es gratis, ¿vale? ¿Por qué no podemos subir la electricidad? Hemos estado todos diciendo, este gobierno, la derecha nos decía, menudo gobierno, fijaron el combustible. Ha tenido que estar hasta anoche mismo el señor presidente de España y de Portugal, los dos, porque los dos tienen el mismo problema, insistiendo para convencer a los socialdemócratas alemanes
y a los vergüenzas holandeses, que ya no sé ya cómo llamarles, que claro, como los holandeses tienen el mayor puerto comercial de Europa, del mundo, gracias a que todos los demás estamos pagándoselo, pues ellos no necesitan que nadie les eche una mano. Y los alemanes, como dependen de Rusia y son los que están financiando la guerra de Putin, porque son los únicos que le están comprando nada, pues claro, ellos no quieren que les... Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y no tiene nada que ver con lo que yo pienso de Europa, que me parece que una de las mejores decisiones que tomamos en su día fue entrar en Europa. De hecho, siempre quisimos entrar en Europa, lo que pasa es que no nos dejaban, con Franco no había manera. Entonces no tiene nada que ver eso, sino simplemente que sepamos que estar en Europa tiene sus condiciones. Y la mayoría de Europa quiere quitarse encima el momio del estado del bienestar, algunos ya llevan tiempo con eso y lo tienen al chico, pues los que no hemos tenido esa mala suerte, los que conservamos todavía afortunadamente un estado de bienestar, pues son el objetivo de los demás, ¿entendido? Pero en absoluto reniego yo de Europa, y por supuesto los empresarios van a lo suyo, como todo, ¿entendido? Y los bancos, pues empezando porque el Banco de Santander, solo, la familia Botín solo tiene el 4% de la propiedad de ese banco, que la mayor parte de la propiedad la tienen los moritos que tienen a nuestro augusto rey emérito Juan Carlos I, esos moritos son los dueños, esos árabes, perdón, lo de moritos lo retiro, esos árabes son los dueños del Banco de Santander. Entonces que lo sepamos, que vivimos en una sociedad globalizada y que ya no podemos jugar a lo que jugábamos antes, cuando con Franco jugábamos mejor, ¿no? Pues no, ya las cosas son un poco más complejas, simplemente. Sí. Vamos a ver, las cosas, Pepe, no son tan complicadas. Yo voy a decir unas cuantas frases. Atado y bien atado. Eso así nos dejaron, de esa manera llegamos a esta democracia. Ese atado y bien atado significaba que la riqueza estaba donde estaba, que las decisiones sobre España se tomaban en Washington. Allí se tomaron y las bases que teníamos y en la OTAN donde estamos, entramos porque se decidió allí. Y aquí estaba la CIA para obligar a que entrara. Pero seguimos, entramos adelante y resulta que los que entonces tenían el dinero aquí en España, lo siguen teniendo. Villar Mir era el vicepresidente económico al final del franquismo. Su hija y su nieta y su yerno son actualmente los amigos, son los compillogui de Felipe VI y su señora. Esa es la decisión real. La guerra, y vuelvo, la guerra en Ucrania no es ni más ni menos que el mismo juego de ajedrez. A Estados Unidos necesitaba ampliar, poner sus peones más cerca de lo que entonces era la URSS y ahora es China, que son sus enemigos, y está jugando con todas las partidas y está poniendo las piezas en su sitio. Y aquí ahora mismo lo triste del caso que efectivamente todos queríamos entrar en Europa. Lo que ocurre es que cuando nosotros entrábamos, Europa la estaban cerrando y desgraciadamente ya habían muerto Olof Palme, no habían muerto, que lo habían matado, y en consecuencia hemos entrado
a una casa en derribo. Desgraciadamente no hemos sido capaces de fortalecer ese símbolo de la democracia que era Europa. Y claro, aquí, igual que Villarmir, o Villarmir de aquí, están los Villarmir de Francia, de Alemania, porque entre otras cosas, en Alemania estaban los judíos que volvieron después de estar perseguidos. Y esa es la realidad que teníamos, y esa es la realidad que tenemos. Entonces, lo triste del caso es que ya lo vimos en la manifestación del último día, que van a manifestarse hasta los señoritos en caballo. Y el grave problema es que el atado y bien atado es que el aparato mediático, el aparato económico y el aparato institucional está entero. Entonces, esa es la consecuencia que tenemos de por dónde estamos. Que atado y bien atado es una frase. Que reinventar el capitalismo, que diría Sarkozy, tampoco lo han hecho. Que todos son redadas para engañar, para mantener el poder en muy poquitas manos. Y eso es lo triste del caso, es que no tenemos capacidad para llegar a nuestra casa, decírselo a nuestros hijos, inclusive a nuestros familiares y a nuestros vecinos, de que vienen por todo, Y ese sí es nuestro problema. El poder mediático que tienen, porque ya no es partido, llegan a la cabeza y nos controlan el cerebro del conjunto de la población. Ese es el grave problema. Y frente a eso, pues tienen a un Escrivá, tienen al mismo Sánchez que le tuercen en la mano. Ya no le queda crédito de cuando se rebeló frente a Felipe González. Todo está ahí. Cuando viene la gente de decir, yo soy de izquierda, ya no nos permite siquiera ser ciudadanos, ser alguien que piensa y decide en su casa, en su barrio. Esa es la realidad. Más sencilla, claro que más compleja, pues claro, si entramos a apartar mierda, es imposible, la mierda nos baña, pero esa es la realidad sencilla que tendríamos que tener capacidad de hacérselo saber a quienes están por ahí, todo lo demás, que viene el lobo, que viene el lobo. El lobo lo tenemos encima, pero sepamos que lo tengamos encima, eso es lo que necesitamos. Sí, yo creo que es interesante lo que estamos hablando. Lo único, si vale, estamos en un principio, cuando hablábamos de la Unión Europea, da un enfoque nada más. Estábamos hablando precisamente, y Pepe lo decía, no por negativa ni positiva, sino estamos hablando de que no solo tenemos las instituciones españolas, tenemos una institución supranacional a la que voluntariamente hemos decidido, y muchos estados han decidido pertenecer. Y esas instrucciones vienen de esa institución supranacional. Pero yo creo que, como decía José Valentín y como decía Pepe, estaban diciendo lo mismo. Primero hay que vencer los resortes y los recelos de esa institución supranacional, porque aunque a nivel nacional lo quisiera hacer, hay, por ejemplo, en esta materia de la energía, por centrarnos en esta materia de la energía o de las pensiones, las orientaciones sobre las pensiones, las orientaciones de Bruselas eran que se potenciara el segundo pilar del sistema público de pensiones, porque aquí en España no está muy desarrollado, y en otros países ya lo tienen. Pero ¿quién influye en esas decisiones? Yo quería aterrizar en quién influye en las decisiones aquí en España y quién influye en las decisiones. Los grandes lobbies poderosos que pueden influir en las instituciones europeas para esas instrucciones y en las instituciones españolas. Y nosotros, ¿dónde estamos? Donde hemos estado siempre y donde tenemos que entender que tenemos que estar siempre. Intentando que la presión a nivel europeo y a nivel español sea por una Europa más social, por una Europa menos de mercaderes, menos de grandes lobbies, donde tengan menos poderes los grandes lobbies. Y la verdad es que los pueblos
Los pueblos son la mayoría. Si tomaran conciencia de que se necesita en su estado, como en la Unión Europea, donde también estamos y donde también podemos y debemos de influir para que las instrucciones de la Unión Europea sean más sociales y menos lobistas. Los pueblos, ¿dónde estamos? Estamos donde mismo siempre, donde la influencia la quieren ejercer las grandes empresas, los grandes lobbies, y donde la deberíamos de ejercer nosotros, fundamentalmente porque está en un juego de presiones. Lo único que entendemos es que el nuestro beneficia a la mayoría, que el nuestro es más justo y que el nuestro es más solidario, pero que está en un juego de presiones. Y lo decían ahí, en la medida que la gente lo comprendamos, entenderemos que debemos de reforzar cualquier movilización, cualquier institución, cualquier movimiento sindical, político que sea, pero que vaya intentando crear una sociedad más justa aquí y una sociedad más justa en Europa. En esas estamos, creo yo. ¿Alguien más que quiera hablar? Déjale a Antonio, Juan. Cuando ya se entregó ya en sectores ya, se da la mano. Buenos días. Antonio ha dicho antes, ha mencionado antes lo del tablero de ajedrez. Todos sabemos lo que significa el refrán ese que dice de al río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Bueno, yo comparo lo que está ocurriendo el más estirado con un tablero de ajedrez. En el tablero de ajedrez están los reyes, las reinas, los alfis, en fin, y luego están los peones. ¿Qué pasa? Porque siempre que hay estas cosas tan desagradables, como ha mencionado antes también el amigo Luis, por ahí del COVID, de la crisis, del COVID, ¿quiénes son los que pierden siempre? Pues, lógicamente los peones. ¿Quiénes son los primeros que caen en la partida de ajedrez? Los peones, ¿no? Pues eso es lo que pasa. ¿Quiénes somos los peones? Pues los pensionistas, los trabajadores, en fin, nosotros somos los peones. Los peones no son los gobernantes, ni son los políticos, ni son los consejeros, ni son los reyes, ni los reyes eméritos, ni los príncipes. Claro, los peones somos los que siempre pagamos pato, pero porque ellos lo hacen así. Ni los trabajadores ni los pensionistas hemos formado esta guerra. Bueno, la guerra, pues bueno, ya llevamos muchos años que no había guerra, después de lo dirá, sí. Pero el armamento y el ejército, todo eso es otra industria, otro negocio. Y claro, los militares tienen que seguir en boga, tienen que seguir cobrando, tienen que seguir el armamento, la venta de armas, tal. De vez en cuando tiene que haber una guerra. ¿Para qué? Para que eso siga adelante, para que no decaiga, porque si hubiera paz en todo el mundo, se acababa el negocio de la guerra, se acababa el armamento, los militares, la industria nuclear, la bomba. Tienen que hacer una guerra de vez en cuando. ¿Quién paga el pato de todo eso siempre? Los peones. Y lo que yo digo, ¿por qué los pensionistas, por qué los trabajadores con el convenio colectivo y los pensionistas con el tema del IPC y con el mantenimiento del poder adquisitivo tenemos que pagar las consecuencias de la guerra si nosotros no la formamos? ¿Por qué con tanto político, tanto gobernante y tanto sinvergüenza y tanto banquero y tanta... Bueno, no quiero faltar a nadie, pero todos me entendieron lo que quiero decir. ¿Por qué con los sueldos esos tan grandes que tienen de 4, 5, 6 mil euros, pues no se pega un pequeño recorte? ¿Por qué tenemos que pagarlo nosotros? Si con que se quitaran 200 euros de su paga mensuales, habría para pagar muchas cosas. Y no habría que dar lugar a esta subida bestial de combustible. Ahora dice Pedro Sánchez que por cada litro de combustible le va a bonificar 20 céntimos a los transportistas. ¿Y qué soluciona con eso? Eso que otro parche. O sea que de 1,30 que estaba hace poco a 1,90, a 1,90 y tanto que está el litro de combustible, le va a bonificar con 20 céntimos. O sea que van a tener que pagar los transportistas a 1,70, 1,70 y tanto el litro de gasoil. ¿Qué solución es esa? Claro.
Pedro Sánchez está viajando por Europa, ha estado en dos sitios, en Holanda, en el otro, para intentar bajar el precio del combustible, pero ya le ha dicho Europa que no, que eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y lo tenemos que aguantar. La subida de la luz, la subida del gas. ¿Por qué tenemos que pagar siempre los peones? Si nosotros no formamos la guerra, ni hemos formado el COVID, ¿por qué cojones tenemos que pagar siempre los mismos? Ya es hora de que digamos, que si tenemos que pagar entre todos, que empiecen por ellos dando ejemplo. Porque es que a ellos les cuesta, a los políticos, a los que ganan 4 o 5 mil euros al mes o 6 mil euros al mes, el pan, la leche, el azúcar, ¿les cuesta más que a nosotros? No, les cuesta lo mismo. Que empiecen dando ejemplo. Si son los gobernantes y los políticos y los militares los que forman la guerra, no nosotros, no los peones, son los reyes y los alfis los que forman la guerra, no los peones. Que empiecen por ellos, dando ejemplo. Nada más que eso. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿O lo dejamos para el lunes que viene? Quedamos emplazados para el lunes que viene aquí, de nuevo.